Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy toca hablar de un modo de trabajo que no todo el mundo usa o no se usa de modo habitual, pero que es un modo de trabajo muy útil en algunas circunstancias. Sabemos que en las consolas nos encontramos cuatro modos de trabajo habitualmente, que es el modo B en tiempo real, que es la imagen que más usamos habitualmente en ecografía. Luego tenemos el modo color para ver cómo están vascularizadas las estructuras que estamos estudiando, el Doppler pulsado para ver la velocidad, para poder medir la velocidad en determinados vasos, en determinados momentos de algún estudio, como por ejemplo pueden ser el Doppler de troncos supraórticos, y luego tenemos el modo M. El modo M, como os he contado antes, es un modo relativamente poco usado, pero es muy útil, por ejemplo, en ecocardio. Os lo presento, os lo cuento un poquito para que lo conozcáis bien. El modo M en ecografía también se conoce como motion mode o modo de movimiento. Es una técnica de ultrasonido utilizada para visualizar y medir el movimiento de las estructuras internas del cuerpo, particularmente útil, por ejemplo, como os he contado antes, en la evaluación cardíaca. Es una de las modalidades más antiguas de la ecografía. Sigue siendo esencial en los exámenes de ecocardiografía, como os he contado, porque es muy útil para evaluar pues, movimiento de las válvulas del corazón, paredes del corazón, todo eso en tiempo real. También se utiliza en otras estructuras corporales, pero es verdad que para la imagen cardíaca es esencial. ¿Cómo funciona el modo M? ¿Cómo podemos usarlo? Bueno, pues el modo M, el EcoTSIP, lo va a colocar con una línea de muestreo, lo va a seleccionar en la consola y va a salir una línea de muestreo en la pantalla, como la que veis en imagen durante todo el vídeo. Esta línea de muestreo se va a colocar a través de la estructura que queremos ver, que queremos examinar, en una imagen en modo B en dos dimensiones. Em, Hay una cosa muy importante. En este registro tenemos el tiempo y el movimiento. El modo M registra el movimiento de las estructuras a lo largo de una línea de tiempo, que la estáis viendo permanentemente en el vídeo. Por lo tanto, en el eje vertical, en la imagen del modo M, representamos la distancia o la profundidad, mientras que en el eje horizontal se representa el tiempo. ¿Por qué es tan interesante? Bueno, pues porque vamos a visualizar estructuras en movimiento. Cuando las estructuras atraviesan la línea de muestreo, se registran como unos trazos en la pantalla. Estos trazos permiten visualizar cómo se mueven las estructuras a lo largo del cuerpo, a lo largo del tiempo, como por ejemplo la apertura o el cierre de las válvulas cardíacas, como os he contado antes. En este caso, no buscamos en sí valorar la estructura o la imagen ecográfica, verla morfológicamente, sino que queremos verla funcionalmente. Es la diferencia entre el modo B, por ejemplo, y el modo M. ¿Qué ventajas tiene este modo? Bueno, pues tiene una alta resolución temporal, captura el movimiento en tiempo real. Eso casi ninguna técnica radiológica te lo puede ofrecer. Y es excelente para evaluar, por ejemplo, la velocidad y el patrón de movimiento de las estructuras. Tiene una cuantificación precisa, permite mediciones muy precisas del tamaño y la velocidad de las estructuras en movimiento, lo que es crucial, por ejemplo, en evaluación de ecocardio. Y luego es muy simple y rápida. Proporciona de forma muy rápida y sencilla una serie de datos sobre el movimiento de las estructuras sin tener la necesidad de tecnologías más complejas o más costosas y además es completamente inocua, se puede utilizar en el mismo momento, es muy, muy, muy útil. ¿Qué aplicaciones tiene el modo M? Bueno, pues aplicaciones, la ecocardiografía, lógicamente, lo hemos contado, esencial para medir el grosor de las paredes del corazón, el tamaño de las cámaras, el funcionamiento de las válvulas cardíacas, en fin, un montón de cosas de ecocardiografía que yo no conozco, pero evidentemente se usa básicamente en esta técnica. La evaluación fetal puede ser utilizada para evaluar la actividad cardíaca fetal, por ejemplo, es muy útil también, pero también se usa para otro tipo de estructuras. Se puede aplicar, por ejemplo, para el examen de otros órganos y otros tejidos, como por ejemplo puede ser el diafragma. Imaginaros un ejemplo. Viene un paciente, le hacemos una placa de tórax. En esa placa de tórax vemos como un hemidiafragma está más elevado que el otro. Bueno, pues una de las sospechas que podría tener el clínico es que uno de los dos hemidiafragmas no estuviese funcionando correctamente. ¿Cómo podemos valorarlo? Bueno, pues podemos hacer una ecografía en modo M, colocamos la línea de muestreo sobre el diafragma que queramos estudiar, el hemidiafragma que queramos estudiar, y en el hemidiafragma que esté sano
Con la respiración va a hacer unas ondas como las que veis en la imagen permanentemente, aunque no sea el caso de un diafragma. Y en el otro lado, en el hemidiafragma, que está patológico, que no se mueve, pues lógicamente esa onda no va a existir, porque si no registra movimiento la línea de muestreo, pues lógicamente no va a haber ese registro. Con lo cual ahí tenemos una diferencia allí importante que nos está diciendo que el hemidiafragma sano funciona correctamente según la línea de muestreo y su representación en la línea de tiempo, y en mi diafragma que está parado, digamos, pues lógicamente no vamos a tener esa onda, esa expresión representada en la onda que vamos a ver en la línea de tiempo. Con lo cual es súper cómodo para este tipo de estudios. El diafragma, que es una estructura, es un músculo que normalmente no podemos estudiar con ecografía, lo podemos estudiar así, y de hecho una de las formas de estudio de este músculo es ese. También es útil, por ejemplo, para ver en los neonatos, para estudiar, por ejemplo, la cola de caballo, las terminaciones nerviosas de la columna vertebral. Pues ya os digo, es una aplicación, es un modo de trabajo muy importante, muy interesante, que tenemos que conocer muy, muy bien para nuestro día a día, porque en cualquier momento podemos tener que usarlo. Chao.